Estamos, hermano, buen día. Pues estamos ya iniciando el tiempo ordinario en esta primera semana de tiempo ordinario con el lunes 9 de enero en el que celebramos el bautismo del Señor. Normalmente es la fiesta que marca el inicio del nuevo tiempo litúrgico después de la Navidad. Y hoy vamos a meditar precisamente las lecturas que tienen que ver con el bautismo del Señor. Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7 son los que nos orientan en la primera lectura, y el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos del 13 al 17 que precisamente nos narra el momento que Jesús se bautiza. Pero fíjense cómo hoy, como en muchas ocasiones sucede, la profecía de la primera lectura se cumple en el Evangelio. O sea, las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Dice el profeta Isaías: miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. Fíjense lo que dice: en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Entonces aquí son dos cosas importantes que ahorita vamos a ver cómo se reflejan en el Evangelio. Pero también dice Isaías las acciones que van a identificar la llegada de este Mesías. Primero dice: hará brillar la justicia. Segundo, será luz para las naciones. Tercero, abrirá los ojos de los ciegos. Cuarto, liberará a los cautivos. Y cinco, acabará con las tinieblas. Si se fijan, vamos a ver primero en el Evangelio cómo esas primeras cosas que dice el profeta Isaías se cumplen todas en Cristo Jesús. El evangelista Mateo nos narra hoy su versión del bautismo de Jesús. Jesús llega al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Fíjense, Juan se resistía, obviamente, porque ya lo había manifestado como el Cordero de Dios. Y sin embargo, Jesús no, Juan sabe que Jesús no necesita su bautismo, porque el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo de conversión, y Jesús no necesita arrepentirse. Jesús, como hijo de Dios, no tiene pecados, y el bautismo de Juan llama al perdón de los pecados. Y sin embargo, Jesús se bautiza. ¿Por qué? Hay dos situaciones muy claras, y la primera, Jesús lo dice. Cuando Juan se resiste, Jesús le dice: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. O sea, el primer motivo por el que Jesús se bautiza es porque tanto Juan como Jesús están cumpliendo la voluntad del Padre. Eso es tan sencillo. Pero el segundo también es muy hermoso y muy importante para nosotros. Jesús inicia su ministerio porque a partir de este día, en el bautismo, inicia Jesús su vida pública, la inicia solidarizándose con el pecador. Así como después lo van a criticar: ¿por qué tus discípulos comen con pecadores? Desde hoy, desde que empieza su ministerio, lo hace de esa manera. Se forma en la fila de los pecadores. Fíjense qué interesante. Seguramente delante de Jesús iban más personas a bautizarse con Juan, y detrás de Jesús seguramente iban más. Y Jesús en medio de ellos se forma en la fila, no como pecador, solidarizándose con los pecadores. Y por eso desciende al agua para hacer lo mismo que todos nosotros que todos nosotros hicimos. No recibe Jesús el bautismo de penitencia. Jesús acepta ser bautizado y se hace el rito del bautismo como un testimonio, como un ejemplo de cumplimiento. Pero en Jesús no se obra el mismo bautismo. Los que pasaron antes de que Jesús y después de Jesús recibieron un bautismo diferente, porque el de Jesús no obró nada. Jesús no necesitaba que obrara nada ese rito en él, pero sí era importante porque hay situaciones que marcan la diferencia de lo que Jesús vivió en su bautismo, cosa que no vivieron las demás personas antes y después de Jesús, pero que sí vivimos ahora nosotros, los que recibimos el bautismo de Jesús y no el bautismo de Juan. Fíjense, dice, hay dos situaciones que marcan la diferencia. Primera, la manifestación del Padre. O sea, cuando todos los demás que entraron antes de Jesús a bautizarse, se bautizaron, no sucedió nada más que ellos manifestaban el deseo de convertirse y arrepentirse. Sin embargo, cuando Jesús entra al agua para bautizarse, dice: se oyó una voz
se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y es lo que decía la primera lectura. ¿Se acuerdan que la primera lectura decía, miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mis complacencias? Bueno, la voz del Padre autentifica y testifica que Jesús es su Hijo. Dice, este es mi Hijo amado y en él tengo mis complacencias. Pero también la primera lectura decía, en él he puesto mi espíritu. Y esa es la segunda situación que sucede en el bautismo de Jesús. Desciende el Espíritu en forma de paloma y se posa sobre él. Entonces, estas dos situaciones hacen que el bautismo de Jesús realmente no haya sido un bautismo como el que Juan les dio a los demás. Y esa presencia del Espíritu Santo, dice, es la manifestación pública de la triple misión de Jesús. A partir de ahí empieza su triple misión de profeta a través del anuncio del mensaje de salvación, de sacerdote porque va a ser el único sacrificio agradable a Dios y con el que rompe todos los demás sacrificios que había antes, y como rey porque se manifiesta como el Mesías esperado, como rey del universo. Pero fíjate, mi hermano, cuando la gente dice, ¿por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué no dejamos que se bauticen hasta que sean grandes? Pues porque dice, porque no tiene ningún pecado. Pues precisamente porque el bautismo, eso sería válido si fuera a recibir el bautismo de Juan. Si tú quieres que tu hijo espere hasta que sea grande para que se bautice y reciba el bautismo de Juan, pues no va a tener ningún beneficio. Solamente va a aceptar ese bautismo, va a aceptar que él por voluntad propia quiere renunciar al pecado. Pero es importante que aunque no tenga pecados más que el pecado original, se acercara al bautizo como Jesús, que no tenía pecado y se acercó primero para cumplir. Nosotros como católicos también tenemos que cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que todos tengamos ese bautismo, porque todos tenemos que alcanzar esa salvación. Entonces, esa es lo importante, pero también ahora nosotros a través del bautismo sí recibimos un beneficio diferente al que recibieron la gente que se bautizaba solamente con el bautismo de Juan. Nosotros también nos configuramos con Cristo como sacerdote, profeta y rey. Nosotros somos profetas como Cristo porque estamos llamados también a llevar la salvación a los demás, a anunciarlo de palabra, pero también de obra con nuestras acciones. Estamos llamados a ser el que habla en el nombre de Dios. Y también somos sacerdotes, tenemos un sacerdote no ministerial, el sacerdocio común de los fieles. Porque nosotros no ofrecemos el único sacrificio como, agradable como Cristo lo ofreció. Pero nosotros también, si te acuerdas durante la misa, en el momento del sacrificio, ¿qué dice el sacerdote? Que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros le ofrecemos ahí el sacrificio de nuestro dolor, el sacrificio de nuestro sufrimiento, el sacrificio de nuestro tiempo. Todo le ofrecemos el sacrificio de nuestra vida, se lo ofrecemos al Señor. Entonces nosotros también estamos llamados a ser sacerdotes de esa manera. Y como rey, porque nosotros estamos llamados a ser alter Christus, o sea, estamos llamados a ser otro Cristo, que cuando la gente vea a nosotros, así como Cristo dice, quien me ve a mí, ve al Padre, que yo pueda decir, quien me ve a mí, ve a Cristo, porque yo vivo como Cristo quiere que viva. Qué hermoso, esta fiesta nos debe de llevar a nosotros a profundizar nuestro bautismo. ¿Tú recuerdas qué fecha te bautizaron? Eso es algo que la mayoría de la gente no saben, no se ponen a investigar. Yo te dejo como tarea hoy que investigues cuál fue tu fecha de bautismo, porque tú sabes cuándo naciste. Yo acabo de celebrar mi cumpleaños el día 3 de enero porque fue la fecha en que nacía la carne. Pero el día 10 de mayo voy a celebrar mi nacimiento como hijo de Dios porque ese día fui bautizado. Entonces, qué bueno que tú sepas qué día te bautizaste para que profundices. Ahora, si tú ya fuiste padrino del bautismo, ya estuviste, ya tienes ahijados, ya estuviste en el bautismo de un niño y todo eso que se vio ahí sucedió cuando tú te bautizaste, porque cuando eras niño no te diste cuenta. Yo te invito a ti, si tienes la oportunidad de acudir a un bautizo, aunque no sea de pariente tuyo, cuando tú asistes a un bautizo, renuevas tus compromisos bautismales. Y yo por eso cuando yo bautizo a un niño, explico cada una de las partes del bautizo
y cada uno de los beneficios y de los compromisos que tenemos nosotros con nuestro bautizo. No para que el niño no lo va a entender, el que se está bautizando, pero los papás, los padrinos y todos los presentes que dimensionen la grandeza de su bautismo, que los volvió hijos de Dios, pero que también dimensionen el compromiso que tenemos como hijos de Dios a vivir como verdaderos hijos de Dios y no, como decía San Juan en días pasados, a vivir como hijos del diablo. Eso depende de nosotros y para eso tenemos que entender y conocer todo lo que el bautismo nos ha dado a nosotros, y por eso no debemos de negar el bautizo a nuestros niños, aunque sean pequeños. No podemos decir, a esperar que crezca para que ellos decidan. Tú tienes que tomar las decisiones que son buenas para ellos. Tú lo llevas al médico aunque él no quiera. Tú lo llevas a la escuela aunque él no quiera, porque sabes que eso es para su bien. Si tú sabes y estás consciente que el bautismo es para bien del niño, lo vas a llevar y vas a cumplir con el compromiso de educarlo en la fe. Que esta fiesta del bautismo del Señor nos renueve nuestro compromiso, nuestra fe bautismal, y que a través de ello, y la epifanía que dijimos ayer, que era una nueva Navidad para nosotros, que hoy empezamos a vivir como verdaderos hijos de Dios, porque cuando tú te bautizaste, Dios te dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas, y permanezca para siempre. Dibuja una sonrisa en tu rostro y no permitas que nadie te la quite, pero sobre todo compártalo con las demás. Dale un momento de alegría y felicidad a los demás con tu sonrisa y diciéndole buenos días, que Dios te bendiga.